Mi hermano gemelo se suicidó hace 10 años. Hoy recibí un mail de su cuenta, no fui yo en el ataúd, pero si sigues buscando, pondrán tu cuerpo ahí. La IP es de la comisaría donde trabaja mi papá. El 12 de octubre, desde hace 10 años, es el día en que revivo mi peor pesadilla. Es el aniversario de la muerte de mi hermano gemelo, Leo. El día en que la vida, tal como la conocía, se detuvo. Los médicos dijeron que se había suicidado, un veredicto que mi familia aceptó con una dolorosa resignación. Pero yo, su otro yo, su gemelo idéntico, nunca lo creí. Leo era mi sombra, mi reflejo, y yo sabía que él nunca se habría rendido. Su muerte fue un misterio que mi padre, un respetado detective en la comisaría local, cerró con una frialdad profesional que siempre me perturbó. Es lo mejor para todos, hijo, me dijo, su voz era un susurro. Lo mejor es que la gente crea que se suicidó. Hoy, 10 años después, mi vida es un monumento a su ausencia. Vivo en su antigua habitación, trabajo en la misma tienda de música donde él pasaba horas y evito las fotos familiares, porque su rostro es un recordatorio constante de mi pérdida. La gente dice que es enfermizo, que debería seguir adelante, pero no puedo. No puedo seguir adelante porque sé que la verdad de su muerte, está en algún lugar, esperando a ser descubierta. Estaba sentado en mi escritorio, revisando los correos electrónicos, cuando vi un correo de su cuenta, la cuenta que había estado inactiva durante una década. Mi corazón se detuvo. El nombre de Leo, su nombre, me golpeó con una fuerza abrumadora. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un hacker? Pero el remitente era la cuenta de correo de Leo, y la dirección de correo era la misma. Abrí el correo, con las manos temblorosas. El mensaje era corto, conciso, y me heló la sangre. No fui yo en el ataúd, pero si sigues buscando, pondrán tu cuerpo ahí. La frase, el tono, la amenaza, me hicieron darme cuenta de que el misterio no era solo un misterio. Era un juego. Un juego en el que yo era la pieza clave. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. La dirección de IP. No sabía cómo rastrearla, pero sabía que mi padre, con sus habilidades de detective, podía hacerlo. Con las manos temblorosas, copié la dirección de IP y se la envié por correo, con la esperanza de que él, mi padre, el hombre que había cerrado el caso, me diera la respuesta que yo necesitaba. Minutos después, recibí un correo de él, un correo de su cuenta, la cuenta de la comisaría. La dirección de IP es de la comisaría, escribió. Es de mi oficina. Te lo ruego, no busques más. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas la mentira que nos ha salvado. El mundo se me cayó encima. El correo. El mensaje. La dirección de IP. Mi padre, el hombre que yo creía que era un héroe, era un cómplice. El hombre que había cerrado el caso de su propio hijo era el hombre que me había enviado el correo. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Mi hermano gemelo no se había suicidado. Había sido asesinado. Y el hombre que lo había protegido, el hombre que había enterrado la verdad, era mi padre. Y yo, su otro yo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi padre. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. La pantalla de mi computadora brillaba con el mensaje de mi padre, un faro de una verdad tan oscura que me hacía temblar. La dirección de IP es de la comisaría, había escrito, sellando mi destino. La historia que yo creía conocer, la historia del suicidio de mi hermano, se había desmoronado. Y en su lugar, había un laberinto de mentiras, y mi padre, el hombre que yo creía que era un héroe, era el guardián de la salida. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Mi padre, que había cerrado el caso de su propio hijo con una frialdad profesional, me miraba con una mezcla de preocupación y de miedo. No podía confrontarlo. No podía. No sin pruebas. No sin saber la verdad de lo que había pasado. Y la única forma de encontrar la verdad era seguir buscando. Mi búsqueda me llevó al ático, el lugar donde mi padre, en su desesperación, había enterrado el pasado. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré un baúl que había sido cerrado con un candado que yo, en mi infancia, había roto. El baúl, en su interior, no tenía nada de valor. Tenía un cuaderno, una pluma de oro, y un álbum de fotos. No era un álbum de fotos de la familia. Era un álbum de fotos de mi hermano. Un álbum que nadie en mi familia había visto.
Pasé la primera página, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La foto era en blanco y negro, y en ella, mi hermano, mi gemelo, estaba en un callejón oscuro, con una expresión de miedo en el rostro, con la mirada de un hombre que había sido traicionado. La foto, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. El álbum contenía 84 fotos. 84 fotos de mi hermano, de mi gemelo, con el mismo hombre. Un hombre con el rostro sombrío, con la mirada de un monstruo. Y al lado, una foto de él, con un arma en la mano, con mi hermano arrodillado frente a él. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un escalofrío. El baúl contenía un diario, el diario de mi hermano. Lo abrí, y las primeras líneas me hicieron sentir un escalofrío. Estoy en un laberinto, había escrito, su caligrafía temblorosa. Estoy en un juego. Un juego en el que mi vida es la pieza clave. El mundo se me cayó encima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Mi hermano no se había suicidado. Había sido asesinado. Y el hombre que lo había protegido, el hombre que había enterrado la verdad, era mi padre. Y yo, su otro yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi padre. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. Si me pasa algo, había escrito, su voz era un susurro. Busca al hombre. El hombre que me ha traicionado. La última frase, busca al hombre, me golpeó con la fuerza de un tren. Mi hermano no solo había sido asesinado. Había sido traicionado. Y el hombre que lo había traicionado, el hombre que lo había matado, era el hombre que mi padre había protegido. El diario no era solo un registro de un monstruo, sino también un registro de un hombre que se había arrepentido de su vida, de un hombre que, en su locura, había creado un héroe para sí mismo. Y ahora, yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. El aire en el ático se volvió irrespirable. La verdad, el veneno que había estado oculto durante una década, me quemaba por dentro. Las fotos, el diario, la historia de mi hermano, todo era parte de un rompecabezas macabro que había tomado 10 años en resolverse. Mi hermano no se había suicidado. Había sido asesinado. Y el hombre que lo había protegido, el hombre que había enterrado la verdad, era mi padre. No podía quedarme en el ático. El peso de los secretos me estaba asfixiando. Con las pruebas en mis manos, bajé a la sala. Mi padre, que estaba sentado en su sillón, me miró con una mezcla de preocupación y de miedo. No podía confrontarlo. No sin pruebas. No sin saber la verdad de lo que había pasado. Y la única forma de encontrar la verdad era seguir buscando. Me senté en el sofá, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Padre, le dije, con la voz quebrada. Háblame de la muerte de Leo. Háblame de lo que realmente pasó. Mi padre, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de ira. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Ya te lo he dicho. Fue un suicidio. Es lo mejor para todos. No busques más. No destruyas lo que hemos construido. Su respuesta, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No solo tenía que mentirle a mi padre, sino que también tenía que mentirle a mi madre, a mi familia. El laberinto de la mentira, que yo creía que era un laberinto, se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. Me levanté, con el baúl en mis manos, y me dirigí a mi habitación. El diario de mi hermano, sus fotos, eran la única forma de encontrar la verdad. Con las manos temblorosas, abrí el diario. En él, mi hermano había dibujado un reloj. Un reloj de pulsera. Un reloj con una inscripción. Una inscripción que decía, para ti, de tu padre. El corazón se me detuvo. El reloj. La inscripción. Un recuerdo de la infancia me golpeó con la fuerza de un tren. Mi padre, el hombre que yo creía que era un héroe, le había regalado a Leo un reloj en su cumpleaños. El reloj que él llevaba el día que murió. El reloj que él había dibujado en su diario. Y en la foto del hombre que lo había matado, el mismo reloj, en su muñeca, una marca de la traición. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad.
El hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era un hombre que conocía a mi padre. Un hombre que había sido un socio de negocios, un amigo de la familia. Y la traición que mi padre había enterrado, era la traición de su propio socio. El baúl contenía un espejo de la vida de mi padre, y en ese espejo, la imagen de un héroe se desmoronaba. Él, en su locura, había protegido a un asesino que era un socio de su vida. La verdad de la muerte de mi hermano, era el legado de la traición, de la codicia, del miedo. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir la reputación de mi padre, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. El reloj, el símbolo de la traición, era la única pista que tenía. El hombre que había matado a mi hermano no era un extraño, sino alguien cercano a mi padre, alguien con quien había hecho negocios. La rabia me invadió. No solo había matado a mi gemelo, sino que también había obligado a mi padre a vivir en la sombra de un asesino. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Hijo, dijo, su voz era un susurro. He visto lo que has hecho. He visto que has ido al ático. Te lo ruego, no busques más. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas la mentira que nos ha salvado. La súplica en su voz me heló la sangre. No era la súplica de un padre. Era la súplica de un cómplice. Y en ese momento, supe que mi decisión no era solo sobre mi hermano, sino sobre mi padre, sobre el hombre que había elegido la seguridad sobre la verdad. Pero la mentira que mi padre había mantenido, me había robado a mi gemelo. Y no podía perdonarlo. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La búsqueda me llevó a mi madre. Ella, que había vivido en la sombra de la mentira, era la única que podía decirme la verdad. La encontré en el jardín, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Madre, le dije, con la voz quebrada. ¿Quién era el socio de papá? El que lo traicionó hace 10 años. Mi madre, al oírme, se quedó en silencio. Sus ojos, que antes estaban llenos de dolor, ahora estaban llenos de una mezcla de miedo y de resignación. No sé de qué estás hablando, susurró, su voz era un hilo. Tu padre y yo hemos vivido en la mentira por tanto tiempo, que la verdad, si la tuviéramos, sería una carga insoportable. Su respuesta, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No solo tenía que mentirle a mi padre, sino que también tenía que mentirle a mi madre, a mi familia. El laberinto de la mentira, que yo creía que era un laberinto, se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. Pero la historia no termina aquí. Mi búsqueda me llevó a los archivos de la ciudad, un edificio antiguo en el centro del pueblo, no muy lejos de la comisaría. La ironía de buscar la verdad sobre un héroe en el lugar donde su mentira estaba grabada en piedra no me pasó desapercibida. Con el baúl en mis manos, me dirigí al archivo. El bibliotecario, un hombre de unos 70 años, con una memoria prodigiosa, me miró con curiosidad. Busco información sobre un hombre, le dije, mi voz era un hilo. Un hombre que fue un socio de mi padre hace 10 años. Un hombre que lo traicionó. El bibliotecario, con una sonrisa en el rostro, me mostró el archivo. En él, había un álbum de fotos, medallas, cartas. Las fotos eran de un hombre joven, valiente, con una mirada de determinación en los ojos. Era el rostro de un verdadero héroe. No era el rostro del hombre que había matado a mi hermano. Pasé las páginas del álbum, y el dolor se hizo insoportable. Este era el hombre al que mi abuelo había matado, el hombre cuyo legado había robado, el hombre cuyo nombre estaba grabado en el monumento. Y en el fondo del archivo, encontré un documento. No era un documento de la guerra, sino un documento de la ciudad. Un registro de las familias de los héroes de la resistencia. El mundo se me cayó encima. El hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era el padre de mi padre. El hombre que mi padre había protegido era su propio padre. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y yo, su otro yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi padre. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo.
Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. Las palabras de mi padre, no busques más, resonaron en mi cabeza como un eco. Pero la búsqueda ya había terminado. Mi corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, se detuvo. El hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo, el padre de mi padre. El reloj, el símbolo de la traición, era la prueba. La sangre de mi gemelo, no había sido derramada por un extraño, sino por un familiar. Regresé a la casa. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Mi padre, sentado en su sillón, me miró con una expresión de miedo y de resignación. Me senté frente a él, con el baúl en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había necesidad de hablar. No había necesidad de mentir. La verdad que había estado oculta durante una década, se había revelado en su totalidad. Lo sé, le dije, mi voz era un hilo. Sé que el hombre que mató a Leo es tu padre. Nuestro padre. Mi padre, al oírme, se quedó en silencio. Sus ojos, que antes estaban llenos de calma, se descompusieron en una expresión de dolor. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. Sí, susurró, su voz era un hilo. Es él. Es mi padre. El dolor en su voz era insoportable. Le pedí que me contara la historia que había estado oculta durante una década. Y él, con lágrimas en los ojos, me la contó. Mi abuelo, un hombre de negocios, un hombre de poder, se había vuelto un monstruo. Leo, mi gemelo, en su inocencia, se había metido en un negocio turbio, un negocio que mi abuelo había querido. Y mi abuelo, en su ira, en su locura, había matado a mi hermano. Mi padre, un detective, un hombre que había jurado proteger la verdad, se había encontrado en una encrucijada. ¿Debía arrestar a su propio padre? ¿Debía exponer a su propia familia? ¿Debía destruir el legado de un hombre que, a pesar de sus crímenes, era su padre? Y en su desesperación, en su miedo, eligió el silencio. Eligió el silencio para protegerme, para protegernos a todos, de la verdad que nos habría destruido. Lo hice por ti, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Lo hice para que no te metieras en el mismo lío que tu hermano. Lo hice para que tuvieras una vida normal, una vida sin la sombra de un asesino en tu familia. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Mi padre no era un cómplice. Era una víctima. Y mi abuelo, el hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. La mentira que había mantenido a la familia a salvo se había vuelto una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Las palabras de mi padre, lo hice por ti, resonaron en mi cabeza como un eco. Era una revelación que me había destruido. Mi padre, el hombre que yo creía que era un héroe, era una víctima. Y mi abuelo, el hombre que yo creía que era un faro de la verdad, era un monstruo. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo se había vuelto una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El baúl, las fotos, el diario, todo era parte de un rompecabezas macabro que había tomado una década en resolverse. Mi hermano, mi gemelo, había sido asesinado. Y el hombre que lo había matado, el hombre que mi padre había protegido, era mi propio abuelo. No podía quedarme en la casa. El peso de los secretos me estaba asfixiando. Con las pruebas en mis manos, me dirigí a la casa de mi abuelo. Un hombre de 90 años, frágil y viejo, pero con la mirada de un león. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré a mi abuelo en su estudio, con la mirada perdida en la ventana, un fantasma del hombre que había sido. Me senté frente a él, con el baúl en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abuelo, le dije, con la voz quebrada. He encontrado la verdad. Mi abuelo, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de ira. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Ya te lo he dicho. Fue un suicidio. Es lo mejor para todos.
No busques más. No destruyas lo que hemos construido. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños, el reloj que él llevaba el día que murió. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, una carcajada. La carcajada de un hombre que había ganado. Lo sabía, dijo, su voz resonaba en mi cabeza. Sabía que un día, encontrarías la verdad. Pero la verdad no te va a salvar. Te va a destruir. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. Lo hice por la familia, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Leo era un peligro. Se había metido en un negocio turbio, un negocio que habría arruinado a la familia. Y yo tuve que matarlo. Tuve que matarlo para proteger a la familia. El dolor en su voz era insoportable. Pero su rostro, que antes estaba lleno de calma, se había vuelto una máscara de ira. Y ahora, continuó, su voz era un susurro. Ahora que la verdad ha salido a la luz, tengo algo que decirte. La verdad de su muerte, no es lo que crees. El hombre que me ha protegido, el hombre que ha enterrado la verdad, es mi padre. Y él lo sabe todo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era una víctima, era en realidad un cómplice. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. Las palabras de mi abuelo resonaron en mis oídos como un eco macabro. Si sigues buscando, pondrán tu cuerpo ahí. La amenaza, pronunciada con la frialdad de un hombre que había cometido un crimen y había vivido impune durante una década, me heló la sangre. El correo, el baúl, el diario, el reloj, todo era una trampa. Una trampa para el que buscara la verdad, una trampa para mí. No podía exponer a mi abuelo sin firmar mi propia sentencia de muerte. El misterio no era solo un misterio, era una guerra en la que yo era el último soldado. Me levanté, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me dirigí a la puerta. Mi abuelo me miró, con la mirada de un león. Te he dado una opción, dijo, su voz era un susurro. Puedes vivir con la mentira, o puedes morir con la verdad. La elección es tuya. Salí de la casa, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Mi padre, mi madre, mi familia, todos eran cómplices de una mentira que me había consumido. La verdad de la muerte de mi hermano, era un veneno que me quemaba por dentro. Pero en mi desesperación, en mi soledad, me di cuenta de algo. No podía vivir con la mentira. No podía permitir que la vida de mi hermano fuera en vano. No podía permitir que un monstruo, un asesino, un hombre que se había salido con la suya, viviera en la sombra de un legado que él mismo había robado. La paz que mi padre había buscado, era una ilusión. Y la verdad que yo había buscado, era mi única opción. El sol de la mañana iluminaba el monumento a los héroes de la resistencia. En la base, el nombre de mi abuelo estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Me dirigí a la comisaría. No podía ir a mi padre. No podía. Él había elegido la mentira. Yo elegiría la verdad. Entré en la oficina del jefe de policía, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba dispuesto a ganar la batalla final. Tengo la verdad, le dije, mi voz era un hilo. La verdad de la muerte de mi hermano. La verdad de un asesino. La verdad de un hombre que ha vivido en la sombra de un legado que él mismo robó. El jefe de policía, con una mirada de incredulidad en el rostro, me miró.
Hijo, dijo, su voz era un susurro. Estás loco. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El jefe de policía, al ver las pruebas, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia.